Hola muchachos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de la materia de Historia de México 1 para segundo año de secundaria. Para comenzar este video, vamos a responder primero las actividades del video anterior. El video anterior, el tema fue las ciudades de españoles y el sistema económico, ¿ok? Y yo les pedí que ustedes hicieran dos actividades. La primera actividad era responder el cuadro que venía en la página 228. Este cuadro ustedes tenían que poner en la tabla por qué se fundó las ciudades que vienen aquí marcadas. Esta información la podían sacar ustedes del libro, de la página 229 y de la 230, o la podían sacar también del link que viene ahí marcado en nuestro libro, que es de este otro libro que se llama Nueva Historia Mínima de México Ilustrada. ¿Ok? Yo descargué aquí el libro y bueno, esa es la portada del libro, que es un cuadro de una casta, que es la casta de los mestizos, española e indígena, dan como resultado un mestizo, aquí está un mestizo, y aquí también pueden sacar la información. Entonces, bueno, vamos a empezar a contestar nuestro cuadro. Dice, responde la tabla y explica por qué se crearon estas ciudades. Se fundó porque, y la primera es Antequera, que hoy en día es Oaxaca. ¿Por qué se fundó Oaxaca, muchachos? ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, yo encontré aquí en el libro que Oaxaca se fundó. Obviamente, Oaxaca ya existía desde la época prehispánica, ahí se establecieron varias civilizaciones prehispánicas importantísimas, pero ya la ciudad como tal, ya una ciudad fundada por españoles, fue en el siglo XVI y fue fundada principalmente para actividades agrícolas, ¿ok? Entonces, Oaxaca se fundó porque se van a realizar actividades agrícolas. Luego, nuestro libro nos dice de Querétaro. ¿Qué dice el libro de Querétaro? Querétaro se fundó por españoles y fue una ciudad que se encontraba camino hacia las ciudades mineras del norte. Y entonces el libro nos dice, Querétaro fundado en el llamado Camino de la Plata, rumbo a las ciudades mineras del norte, se convirtió rápidamente en una ciudad que atrajo a población de origen europeo para vivir del comercio y la agricultura. Entonces, Querétaro se fundó porque quedaba rumbo al camino de las ciudades mineras del norte y donde se va a practicar el comercio y la agricultura. Luego, otra que viene aquí es Puebla. ¿Y qué nos dice Libros de Puebla? Puebla fue fundada en 1531 y estaba situada a la mitad del camino entre la Ciudad de México y Veracruz, y que pronto atrajo a numerosos colonos españoles gracias a la fertilidad de los valles que la rodeaban. Entonces, ¿para qué fue creada la ciudad de Puebla o por qué se fundó Puebla? Porque quedaba a la mitad del camino justamente entre Veracruz y la Ciudad de México, y también porque era una zona con muchos valles muy fértiles y muy propicia para la agricultura. ¿Okay? Luego, por ejemplo, el libro nos dice Valladolid, Guadalajara y Monterrey. Estas ciudades fueron ciudades agrícolas, pero también en estas tres ciudades se va a practicar la ganadería. Recuerden que la ganadería no existía en la Nueva España hasta que, bueno, no existía en América hasta la llegada de los españoles. Ellos son los que van a traer esta actividad económica y la van a realizar en estas tres ciudades. En toda la Nueva España se practicó la ganadería, pero en esas tres ciudades fueron como las primeras y las más importantes, ¿ok? Luego, también nos habla sobre Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Estas ciudades eran ciudades mineras, eran ciudades que tenían las principales minas de plata y obviamente también fueron centros económicos importantísimos, y entonces se fundaron porque ahí se va a practicar la minería. Y aquí viene hasta el cuadrito donde dice Aguascalientes, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. ¿Ok? Entonces, así era como tenían que contestar ustedes su tabla de estas ciudades, muchachos, de cómo se van a fundar las ciudades españolas a partir del siglo XVI. Y bueno,
Esto es en relación a la fundación de ciudades. Ahora, la segunda actividad era que ustedes me sacaran en un cuadro cuáles eran las características de las ciudades de indios y cuáles eran las características de las ciudades españolas. Tienen características muy diferentes entre sí, pero también el libro nos dice, a pesar de que eso se intentó, nunca se logró realmente crear una ciudad única y exclusivamente donde vivieran españoles o una ciudad única y exclusivamente donde vivieran puros indígenas. Realmente siempre tuvieron que convivir ambas clases o ambas sociedades porque una no podía existir sin la otra. Entonces, nunca hubo una ciudad exclusiva para una de estas dos o de estos dos grupos sociales, ¿ok? Pero sí tenían características pues muy diferentes. Ahora, las repúblicas de indios, como también así se les conocía a las ciudades de indígenas, ¿cuáles eran sus características? Aquí el libro nos marca algunas. Vean, la primera era, había tribunales especiales para indígenas. Los indígenas tenían prohibido vestir como españoles. Esa es otra característica en las ciudades de indígenas. También tenían prohibido montar a caballo. No era algo que podían hacer los indígenas. Y la otra, tener armas de fuego. Eso tampoco podían tener los españoles. Aquí yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no podían montar a caballo y por qué no podían tener armas? Pues la respuesta puede ser lógica, porque si los indígenas aprendían a hacer estas dos cosas, a utilizar las armas de fuego y a montar a caballo, pues podían rebelarse contra los españoles. Y recuerden que de esta manera los españoles conquistaron a los indígenas. Entonces era también como una manera de, pues de mantenerlos a raya, ¿no? De que no se fueran a sublevar por aprender este tipo de cosas. Ahora, ¿qué otra característica tenían las repúblicas indígenas? Que se establecieron en torno a antiguos señoríos indígenas. Trataron de establecer sus ciudades cerca de antiguos lugares donde hubo ciudades indígenas muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren seguir preservando esas raíces que ellos tenían. Ahora, ¿cuáles eran las características de las ciudades españolas? Aquí también el libro nos marca, ¿no? Por ejemplo, primero nos dice que muchos españoles que llegaron a partir del siglo XVI a la Nueva España, pues eran gente de clases sociales altas, nobles, y pero también llegaron campesinos, artesanos, gente de clases sociales bajas, ¿no? Por ejemplo, dice, en las ciudades para españoles había una diversidad social muy importante. Había desde nobles que venían a hacerse cargo de la administración colonial o a dedicarse a los negocios, hasta artesanos y comerciantes que se asentaron en ciudades novohispanas destinadas a los españoles. Luego, una característica importantísima de las ciudades de los españoles era que las ciudades españolas van a concentrar tres elementos muy importantes en un mismo espacio. ¿Cuáles eran estos tres elementos? El poder civil, el religioso y las actividades económicas. ¿Y dónde se concentraban estos tres poderes? En la iglesia, obviamente, en el ayuntamiento, en el edificio de gobierno y en el mercado. ¿Por qué? Porque ahí en el mercado pues se controlaba toda la actividad económica. La iglesia pues controlaba toda la cuestión religiosa y el ayuntamiento pues era donde vivía el alcalde, el gobernador de esa ciudad. Obviamente aquí en la Ciudad de México pues todo el poder se concentró en dónde, en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, muchachos. Ahí estaba el palacio del arzobispo, lo que hoy es el Palacio Nacional, poder político, poder religioso, la Catedral Metropolitana y en los edificios, los otros dos edificios, que es el del gobierno,
Antes se conocía como el mercado del Parián, entonces ahí se realizaba la actividad económica. Ahí era donde se concentraron estos tres poderes y la Ciudad de México pues fue una ciudad fundada para que vivieran ahí únicamente españoles. También vivieron indígenas, pero ellos vivían en la periferia. Pero dentro de la ciudad únicamente vivían los españoles y eran los españoles más importantes. Entonces, estas son las características. Y por último, se nos pedía que viéramos el mapa que está aquí y que localizáramos en este mapita dónde estaban estos tres poderes, el religioso, el económico y el político. Espero que ustedes lo hayan encontrado y luego se les pedía que abajo hicieran un dibujo donde ustedes representaran cómo hoy en día están estos tres poderes en la ciudad donde ustedes viven. Pueden hacerlo como yo se los acabo de explicar ahorita en el Zócalo. Eso sigue siendo igual, muchachos. Probablemente ya la actividad económica ya no está en el Zócalo, ya no se controla ahí toda la actividad económica, a lo mejor puede ser la bolsa mexicana, pero todavía lo que es lo político y lo religioso más importante, pues está ahí, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, ya contestamos nuestras actividades, espero que ustedes hayan coincidido conmigo en sus respuestas y si no, pueden corregir todavía la actividad, la pueden mejorar. Y ahora sí, vámonos con el siguiente tema. El siguiente tema son las actividades cotidianas. De este tema únicamente les voy a dar las actividades que ustedes van a hacer y que en el siguiente tema vamos a desarrollar. ¿Qué quiero que hagan, muchachos? Por favor, ustedes van a leer la página 232, 233 y 234 y me van a contestar, por favor, las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas que se realizaban en las ciudades? Esa es la primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales actividades cotidianas que se realizaban en los ranchos y las haciendas? Pregunta número 3. ¿Qué tipo de oficios se practicaban en las ciudades? Pregunta número 4. ¿Qué es un consulado? Y pregunta número 5. En las ciudades y en los pueblos se van a establecer artesanos. ¿Qué actividades practicaron los artesanos, muchachos? ¿Ok? Estas son las preguntas que ustedes van a contestar y que en el próximo video les vamos a dar respuesta. Pero todo lo van a sacar de su libro de la 232, 233 y 234. ¿Queda claro? Muchachos, hasta aquí dejo este video. Me dio gusto saludarlos y nos vemos en el siguiente video. Bye.